¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesoras, profesores. Pues estamos aquí ya listos para iniciar esta sesión final de nuestro taller, que ha sido sin duda una experiencia muy interesante estar aquí trabajando con ustedes a lo largo de estas sesiones, viendo sus avances. Nos ha gustado mucho los resultados que hemos observado acá como parte de las actividades. Entonces, pues eso creo que siempre es muy interesante, que al final de estas sesiones pues logremos ver productos bastante completos por parte de lo que ustedes han estado desarrollando. Entonces creo desde nuestra visión pues se han cumplido sin lugar a dudas los objetivos de este taller. Entonces pues estamos listos para iniciar este cierre. Déjenme compartirles la pantalla. Muy bien. Entonces, pues esta es nuestra última sesión de retroalimentación de nuestro taller de divulgación académica con IA generativa. Decíamos hace un momento, pues sin duda hemos aprendido mucho a lo largo de estas 8 semanas. Esperamos que hayan disfrutado las actividades y por supuesto esto sea solo el inicio para que puedan seguir trabajando y sacándole provecho a estas tecnologías que llegaron para quedarse y que pues necesitamos seguir trabajando con ellas para sacarles el mayor provecho, entender su funcionamiento y poder también ir más allá de lo que hemos estado trabajando en este taller. Pues recordando brevemente, la semana pasada estuvimos trabajando en el refinamiento de su artículo. Aquí los objetivos de la semana pasada fueron primordialmente, pues, hacer hincapié en la importancia del citado y referenciado, para que esto no sea solo un aspecto que debamos de cumplirlo, sino lo veamos como una práctica ética que le da sustento y principalmente credibilidad a las ideas que nosotros estamos presentando en nuestros artículos. Entonces, esta es una labor que muchas veces pasamos, no hacemos demasiado énfasis en la práctica ética de esta citación correcta. Entonces, pues hicimos un espacio como parte del curso para hacer esta revisión. Asimismo, revisamos también un tema que se vuelve cada día más relevante, que es la responsabilidad de la autoría y este sistema que precisamente este sistema credit, que lo que permite o nos permite es diferenciar muy bien las responsabilidades de cada uno de los autores. Se espera que este sistema vaya siendo cada vez más adoptado y de esta manera entonces en los artículos, pues quede muy claro identificado el rol de cada uno de los participantes. Y entonces, esto precisamente en este ánimo de seguir también trabajando en estas prácticas éticas, donde a través de este sistema, pues como lo vimos, pues, se trata de promover esta transparencia de las responsabilidades y contribuciones que cada uno de los autores tuvo durante la elaboración de este artículo. También recordando, pues la tarea central de la semana pasada fue la entrega o la elaboración del segundo avance de su artículo. Por eso en esta actividad se planteaba que se debería desarrollar una o más secciones asociadas a el artículo de difusión o divulgación que ustedes están elaborando. Y para ello íbamos a partir de estas ideas preliminares que se generaron en el primer avance. Recordemos que este primer avance podía ser solamente identificar las secciones, sobre las secciones empezar a plantear algunas ideas, y esas ideas no necesariamente ya tenían una continuidad completa. Por supuesto, sí, ya previamente algunos tenían un avance
ya más formal, pero aún así podían ser todavía secciones que no estaban del todo revisadas en cuanto a claridad, coherencia y el lenguaje. Entonces, esto es lo que se buscó ya en la siguiente semana. Para eso, entonces, su artículo, este segundo avance, debería incluir estos elementos: una o más secciones desarrolladas, una integración clara de las ideas que ustedes fueron desarrollando a lo largo de las semanas anteriores, que también ya se revisara el estilo de la escritura que ustedes están haciendo, ya se empieza a orientar hacia el público general o hacia docentes, es decir, difusión o divulgación. Hablamos de divulgación en general, o se entiende divulgación cuando estamos tratando de llegar a un público general, mientras que difusión la entendemos más como hablar entre pares. Entonces, eso también define qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para la generación de nuestro producto. Y pues ahora sí poner más cuidado al tema de las citas a lo largo del texto, y que estas citas estén completas en las referencias de su siguiente avance del artículo. Y la parte que creo que generó todavía algunas dudas, pues es precisamente este sistema Credit, donde nos permite establecer una tabla de los roles de los participantes. Entonces, y pues retomando un poco lo que hemos estado mencionando, y esta es una imagen sí hemos venido utilizando a lo largo de de las últimas semanas. Pues esta esta imagen me gusta retomarla porque precisamente nos habla de la diversidad de temas, estrategias, enfoques que hemos venido trabajando, ¿no? Temas que ustedes han elegido, estrategias didácticas que han elegido para atacar el tema seleccionado, y también las tecnologías que ustedes han ido seleccionando para utilizar en cada uno de sus artículos. Entonces, esta imagen nos muestra muy claramente la diversidad de temas que hemos estado discutiendo, y esto nos habla de este entorno bastante eh, diverso, y también con la posibilidad de tener distintos enfoques en la revisión de las propuestas. Entonces, eso ha enriquecido mucho el trabajo. ¿Qué observamos luego de haber revisado algunos de sus trabajos? Lo primero es que con gusto nos gusta mencionar y hacer énfasis en que se observa un buen desarrollo de las secciones que ustedes hayan elegido, y que en estos avances se presentan una claridad, coherencia y el lenguaje adecuado de las secciones presentadas. Entonces, esto ya nos habla de cómo este proceso de trabajar su artículo de manera paulatina está rindiendo frutos bastante adecuados. Precisamente se nota muy bien que van siguiendo la estructura que fueron explorando y la van desarrollando de manera adecuada. Ya en esta etapa se nota muy claramente que han logrado utilizar en la mayor parte de los casos los sistemas de citación correctos. Entonces se especifican las referencias al final del artículo, pero se citan en la mayor de los casos, en el mayor de los casos, estas referencias que han sido utilizadas, lo cual entonces es muy bueno, porque pues hacia allá estábamos haciendo nuestras reflexiones, hacia hacer énfasis en citar correctamente. Lo que sí notamos es que este sistema de crédito fue una de las cosas que no se entendieron completamente, por eso me regresaré brevemente a nuestra plataforma. Entonces, bueno, aquí como parte de las actividades de la semana pasada estaban todos los distintos elementos. Para el avance del borrador, creo que uno de los elementos muy útiles que fue ya más explícito en esta tarea, pues fue tener la rúbrica con todos los detalles, que ya nos decían por ahí algunos que a lo mejor en el foro había quedado un poco oculta, pero
Entonces, aquí en la entrega fue mucho más clara y evidenciarlo, y entonces cuando ustedes toman como referencia esta, se nota que van cuidando más los aspectos de la rúbrica para ver que cubrían todo correctamente. Pero como ya mencionábamos, pues este sistema pareciera que fue lo que no se entendió del todo. Recordemos cuál es el objetivo de este sistema. Es de dar claridad y transparencia a los roles y responsabilidades y actividades de los distintos autores. Entonces, trata de ser una taxonomía estandarizada para poder definir estas contribuciones de cada uno de los participantes. Y a partir de estos roles que se plantean, estos son algunos roles genéricos que podrían registrarse como parte de la elaboración de los artículos, pues los autores pueden describir de manera más específica cuáles fueron sus participaciones. Por ejemplo, aquí en la parte inferior de este documento, vamos a encontrar que algunas revistas, entonces, por ejemplo, aquí ya nos dicen que, al menos en este ejemplo de la revista de veterinaria, nos dice precisamente que las contribuciones deben explicitarse siguiendo estas taxonomías de roles. Entonces, aquí vienen un par de revistas al menos que lo especifican. Y los documentos que están asociados a estas revistas, pues deberían traer una descripción de estos roles, donde nos dice que el autor, Iván, tendrá entonces esta serie, este conjunto de roles y que están asociados a las actividades que él fue desarrollando. Mientras que este segundo autor, Jordi, tuvo estas otras responsabilidades. Noten que sí puede haber coincidencias en los roles que tiene cada uno, eso no está mal, pero así de esta manera nosotros de forma muy clara podemos saber que los dos tienen una cierta participación, pero que si alguno de ellos puede tener un trabajo más específico en con ciertos roles, por ejemplo, la visualización. Eso se enfocó el autor uno, mientras que el autor 2 no reporta que siguió esa otra actividad. Entonces, esto permite ver y ser muy claros qué es lo que cada uno de nosotros o bueno, cada uno de los autores va haciendo como parte de estos trabajos. Entonces, este es el elemento central de este sistema. Y entonces cuando nosotros observábamos, encontramos que, por ejemplo, algunos hicieron un desglose de sus referencias con respecto a los roles. Es decir, decían, la referencia número uno la utilizamos para hacer la conceptualización. La referencia número 5 fue usada como marco teórico para establecer la metodología. Entonces, ese no es el objetivo de este sistema, el objetivo es más asociado a las autorías. Y esto surge porque en otras emisiones, muchas veces los profesores o algunos de los profesores nos llegaban a mencionar que en el diseño de su secuencia habían colaborado dos o tres profesores, pero que ya cuando llegaban al taller solo se inscribieron ellos o de los tres se inscribieron dos. Y entonces de pronto entraban en conflicto porque decían, debemos darle crédito como parte de los autores a este tercer colaborador en el diseño de la secuencia. Y nuestra respuesta era que no, porque si solo los dos autores están haciendo la elaboración del artículo, pues entonces solo ellos son los que tienen ese crédito de autoría. Sí le podrán reconocer a ese tercer participante como parte del artículo en la sección de agradecimientos, pero él no es un autor.
porque justamente cuando nosotros quisiéramos asignarle un rol de estos, dado que él ya no trabajó en el artículo, pues nos queda mucho más claro que no tendría que ser autor porque ya no es parte de estos roles al momento de elaborar su artículo. Entonces, esto es lo que nosotros buscábamos, que fuera más claro cómo definir estos alcances de los diferentes roles. Y entonces esa fue una de las dudas que nosotros observamos con mayor claridad y pues antes de seguir avanzando, pues abrimos espacio para que ustedes nos cuenten de alguna otra duda que les haya quedado de esta primera parte. Si no hay más dudas, pues justo podemos seguir avanzando, pero profesora María Guadalupe, cuéntenos, la escuchamos. Gracias. Sí, en lo que se refiere la contribución de los autores, de ahí ya no supe si nada más indicar, por ejemplo, conceptualización como el término únicamente y después administración de proyectos, porque yo al menos en conceptualización anoté creadora de la secuencia didáctica sobre el conflicto afgano y su vinculación con contenidos curriculares de la asignatura de geografía a nivel bachillerato en el plantel 6 Antonio Castro, pero de ahí me surgió la duda y ya la verdad no supe si lo estaba haciendo bien o nada más era poner los términos. No, nada más son poner los términos. Ah, Si nos regresamos acá, en realidad podemos verlo aquí en este ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice administración del proyecto. Y les ujú. digo que esto tiene mucho más sentido cuando hay más de un autor. Si finalmente nosotros solo somos un autor, a lo mejor pues al único autor le van a aparecer todos los roles, pero de todas formas es bueno empezarlo a practicar porque si en alguna de las revistas o congresos en los que ustedes quisieran participar van adoptando estos sistemas, pues entonces ahí tendríamos que volver a revisarlo. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que hay un solo autor en el diseño de la secuencia, entonces precisamente pueden poner esto, conceptualización, porque en este caso ustedes son los creadores de la secuencia. Ajá, también son parte del análisis formal de la investigación. También podría decirse que participaron en el rol del diseño de la metodología y precisamente la redacción, revisión y edición. No tendría que poner redacción, borrador original, sino solamente redacción, revisión y edición, porque ustedes son los que hicieron todas estas actividades. Ujú. Entonces, en un escenario pudiera ser que dirán, es que ni modo que me ponga todos los roles. No es necesario poner todos, pero sí los más relevantes, sin especificar mucha más información. Ok, muchas gracias. Sí, a usted, profesor Alan. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias. Oiga, doctor, yo tengo una pregunta, no sé si a lo mejor ya lo han abordado antes, pero al estar trabajando en el primer borrador y un poco hacia el segundo borrador, me surgió la duda de la información en el sentido de que cuando uno está poniendo los comandos o los prompts, con la inteligencia artificial uno está suministrando información y a medida que la información es pues más específica o más clara, digamos, igualmente pues la información que obtenemos puede ser tan específica como en ese momento uno suministra información, pero me quedé un poco con la duda de, por ejemplo, en el caso de mi resumen o de mi título, cuando lo pregunto con la inteligencia artificial, esa información que ya queda dentro de la nube, de acceso abierto o ese manejo de la información como queda un poco de cara a los siguientes etapas, pues como para tener como, no sé, si cuidado
o como que qué elementos de seguridad podríamos considerar? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta, precisamente porque nosotros cuando creamos una cuenta deberíamos también revisar esta parte de qué ocurre con nuestra información cuando se comparte con el sistema. Entonces, por un lado, estos sistemas que manejan cuentas como ChatGPT, como Jenny, cuando nosotros creamos una cuenta, lo que la empresa que nos está ofreciendo el servicio se compromete a cuidar nuestros datos, a cuidar estos datos que estamos nosotros compartiendo. Entonces, es allí donde si de pronto surgiera una inteligencia artificial, a lo mejor muy nueva, que plantea un avance muy interesante, lo primero que deberíamos preguntarnos, ¿ya será lo suficientemente robusta para que yo le pueda compartir información con más seguridad o todavía estará la posibilidad de que esté al acceso de todos, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cuidar con todas las plataformas, no solo con la parte de inteligencia artificial. Entonces, pongo un ejemplo. Aplicaciones para la generación de contenidos o de cuestionarios interactivos, pues hay algunas que en cuanto yo creo un producto, la política de la compañía es que ese producto, ese cuestionario interactivo, si estoy usando la versión gratuita, no puede ser privado, siempre va a ser libre para todos los usuarios y aparecerá dentro de su catálogo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Entonces, allí es donde habría que leer o poner atención si queremos ya usar de manera más regular estas aplicaciones y preguntarnos qué tan seguro es lo que está el manejo de la información. Sí, profesor Alan. Sí, y precisamente en ese sentido, preguntarle si usted, no se conoce acerca de esta, de Apple Intelligence, que se ha promocionado o que se ha promovido como que la información queda dentro del dispositivo y que ni siquiera Apple tendría acceso. Todo eso, entonces, son como parte de estos reglamentos que tiene, digamos. Exactamente, las políticas de cada empresa tratan de plantear esa o ofrecerle a sus usuarios esa certeza sobre el manejo de información. Entonces, por ejemplo, en este caso, OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, lo que plantea es que cuando yo comparto, por ejemplo, como ustedes que han compartido los resúmenes, sus avances con la inteligencia artificial, eso sí se va a almacenar o va a ser parte de lo que la inteligencia artificial, ChatGPT, conoce de ustedes porque está asociado a sus cuentas. Entonces, pero no podría tener acceso a esa información otra parte de la comunidad. Entonces, hasta cierto punto nosotros podemos tener esa certeza de que esta información, si yo le preguntara a ChatGPT utilizando el título de sus artículos, no debería de traer el resumen que ustedes subieron, sino que esa información es exclusiva de ustedes. Cuando ya está publicada en Internet, pues ahí sí ya es al alcance de todos. Entonces, justamente esos son los acuerdos que nosotros debemos de leer de forma cuidadosa y también entender cuando la misma empresa justo nos dice cómo va a usar esos datos. Sí puede usar nuestros datos para conocernos mejor y eso siempre lo va a usar. Entonces, cuando yo he estado hemos estado trabajando con los materiales que están asociados al taller, esto es parte de un proyecto que tenemos en ChatGPT. Entonces, ChatGPT se acuerda de todo lo que le hemos ido pidiendo a lo largo de el diseño de este taller. Entonces, todo eso está contenido como parte de un proyecto
y es capaz de recurrir a alguna de la información que le hemos dado para el diseño, por ejemplo, de los materiales de este taller. Pero si yo estoy fuera de este proyecto, pues lo que yo esperaría es que no haga uso del todo de lo que se trabajó en este otro proyecto. Entonces eso también ayuda como a mantener una, llamémosle, memoria separada para cada una de las actividades que vamos a hacer. Pero sin duda, repito, hago insistencia en esto, no, todo lo que nosotros le vamos dando a ChatGPT hace que ChatGPT vaya conociendo mejor las cosas que nosotros hacemos, los productos que nosotros vamos elaborando, pero no debería de compartirlos con otros usuarios. Es allí donde, como digo, si surge una nueva inteligencia artificial, no importa si sea china, si sea de donde sea, si es muy nueva, pues habría primero que hacer algunas pruebas para ver qué tan bien cuida y qué tan bien protege nuestros datos, para que no haya problemas como ha ocurrido con otras plataformas. De acuerdo, muchísimas gracias. No, al contrario, fue una pregunta muy adecuada precisamente como para ir cerrando este tema. Entonces, pues estamos aquí. Bueno, pues empecemos pensando un poco en el cierre de la semana 7. Me gustaría preguntarles eh, cómo les fue cuando ustedes empezaron a retomar estas ideas preliminares. Acuérdense que les pedimos para la semana 6 construir solo ideas preliminares y con esas ustedes iban a redactar secciones. ¿Eso les fue útil o no les fue útil? Porque vimos algunas entregas en la semana 6 que ya eran más que ideas preliminares, ¿no? Ya estaban bastante completas, ¿no? Sus avances y entonces ya para la semana 7 de pronto era difícil ver las diferencias porque a lo mejor ya lo habían ido avanzando bastante. Pero cuéntenos ustedes un poco, a lo mejor ya habían avanzado y pues por eso tuvieron esa oportunidad de ir avanzando más. Profesora Verónica Beatriz, la escuchamos. Buenas tardes. Justamente yo ahí entré en una encrucijada. Quiero contarles que seguí el procedimiento y yo tenía el documento completo y ya la profesora, la tutora me había hecho algunas observaciones y propuestas que debería de mejorar. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces tomé la idea que ustedes nos estaban planteando para seguir generando las posibles secciones, aunque yo ya lo tenía completo. Y también tomé las propuestas que me hacía la tutora. Pero resulta que cuando yo puse esto en el chat, ya el documento no me lo tomaba como yo lo planteé, porque yo utilicé la plantilla, no hice con el IMRD. Y entonces la inteligencia artificial me decía que mi documento estaba mejor hacerlo con IMRD. Y yo dije, ¿y qué voy a hacer? Pero no encontré un espacio en Canvas para poder que alguien me auxiliara y me dijera qué hacer. Entonces lo que hice fue mejor dejarlo como la plantilla que tenía y solamente hice los cambios que la tutora me proponía y lo que ustedes decían, o sea que mejoré el borrador, pero realmente no sé si hice lo correcto o no, Sí, en únicamente. realidad, por ejemplo, aquí esto que plantea es interesante, ¿no? O sea, nosotros al inicio, en las primeras semanas, les planteamos ya un borrador con preguntas orientadoras, un poco parecido a lo que después hicimos con la inteligencia artificial. Entonces, este primer boceto ya traía las preguntas, entonces es buena pregunta, es como una buena pregunta también, bueno, ¿qué hacemos si yo ya las tenía con otras preguntas orientadoras? ¿Qué hago? Lo que sí podemos haber hecho es ver las nuevas preguntas orientadoras. Si a lo mejor esta nueva pregunta orientadora que planteaba la inteligencia podría complementar la propuesta, pues entonces yo podría tomarlo. Además, también consideren que la plantilla que nosotros les pusimos
en la semana 2 era una plantilla muy orientada hacia revistas o congresos donde permitan publicar experiencias educativas. Pero tal vez algún profesor diga, no, pues es que a mí en el congreso o revista donde quiero enviar, me dicen que tengo que usar el modelo IMRD. Entonces, ¿yo cómo le hago? Si acá me están proponiendo una estructura diferente, ¿cómo la adapto? Que es un poco el punto con el cual usted se encuentra, ¿no? Entonces, pues en principio podemos decirle, bueno, a ver, propone cuáles son las preguntas y lo que debería de haber ocurrido en ese punto es decir, ah, sí, esto yo lo tengo aquí y empezamos a hacer una correlación entre las distintas propuestas que se está planteando o que le va planteando la inteligencia artificial. Por eso, aquí como parte de la rúbrica, y por eso lo tenía aquí abierto a la mano, aquí en realidad, si se fijan, no les preguntamos qué sección desarrollaran. Lo dejábamos abierto para que ustedes eligieran cuál de estas secciones desarrollar. Y entonces, si ustedes usaron IMRD o usaron la plantilla que se propuso previamente, pues en realidad el punto era que exploraran a ver qué lograban hacer. Y pues es válido, ¿no? Que usted diga, ok, yo tomé estas ideas que me plantea el tutor que me va acompañando, pues está bien. Pero precisamente no estaban obligados a necesariamente usar el IMRD, que es lo que teníamos acá. Como decíamos, cuando exploramos la estructura, dijimos, "Ah, pues IMRD es lo más estándar. En la mayor parte de los eventos les pueden pedir una estructura como esta, pero puede ser que ustedes cuando el congreso o el simposio al cual los invitamos eh, les dé una estructura más específica, pues ya saben cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues usted podía darle esta oportunidad a ver qué es lo que proponía la inteligencia artificial. Y que es un poco la pregunta en esta etapa, cómo esta idea de partir de preguntas orientadoras y sus respuestas, es decir, las ideas preliminares, les ayudó o no. Entonces, en este caso con usted, pues como ya tenía muy completo el artículo, pues ya pareciera que no fue tan útil, ¿no? Gracias. Al contrario, no sé si alguien quiera comentarnos más al respecto. Si no, también paso a la siguiente pregunta para que no nos gane el tiempo. Pensando en esto de usar la IA generativa ChatGPT o Jenny, si la aprobaron, ¿qué tan útil fue para esta experiencia de escritura basada en este modelo de tomar ideas preliminares, estructurarlas o probarlas a partir de ChatGPT? ¿Les gustó la experiencia o precisamente como dice la profesora Verónica, ¿no? Le generó más confusiones porque ella ya tenía bastante avanzado su trabajo? ¿Qué opinan? Profesora María Guadalupe, ¿la escuchamos? Sí, gracias. Pues la verdad, yo había hecho había tomado las ideas preliminares que me había dado la IA y con base en eso yo empecé a redactar, pero ya después utilicé el chat GPT propiamente como para pulir, para mejorar, para que fuera mucho más, ¿cómo se dice?, de acuerdo a lo que se estaba solicitando. Entonces, la verdad me sorprendió porque me señalaba, bueno, aquí en el párrafo número 1 está bien, pero la redacción, pero es como que muy coloquial, que no tiene una conexión con lo siguiente y la sugerencia es XXX y pues bueno, entonces ya me daba la sugerencia. Y con base en esa sugerencia,
pues yo nuevamente volví a redactar lo que viene siendo pues cada uno de los párrafos y ya fue relativamente más fácil para mí poderlo hacer y me di cuenta de que pues sí quedó mejor, ¿no? O sea, con lo mismo que yo había escrito tal vez con unas palabras coloquiales, pero ya de manera, por decirlo, profesional, ¿no? O más adecuado para tener una publicación. Entonces, la verdad que a mí sí me gustó y nunca lo había probado y fue muy grato conocer todo eso y sorprendente. Gracias. No, muchas gracias. Qué bueno que nos lo comenta, porque efectivamente tenemos esa, bueno, la herramienta tiene esa capacidad de identificar el tono de la manera en que se están comunicando las cosas y pues se vuelve muy útil para ese tipo de actividades. Muchas gracias. Y finalmente, pues, ¿qué aprendizajes de este ejercicio piensan aplicar en futuras actividades académicas, en producción o en sus clases? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo les gustaría aplicar esto con sus alumnos, enseñarles a sacarle un verdadero provecho académico a las herramientas? ¿Qué se les ha ocurrido? Profesora Verónica Beatriz, la escuchamos. Pues la verdad es que yo ya estoy trabajando con esto porque yo les enseño física a estudiantes de geología y me parece tan interesante que ahora yo los obligo que los informes de los laboratorios que realizan son informes científicos que cumplan características tan importantes que sean sujetos de eh, poder poner en una revista. Entonces utilizamos una estructura, una plantilla que se denomina látex y todas las gráficas las deben utilizar, desarrollar con un software que se llama Qt porque si quisiéramos ponerlo en una revista nos demandaría este requisito porque estamos utilizando una plantilla de látex látex y entonces utilizamos las normas ZAPA, utilizamos muchas herramientas tecnológicas también. Pero siempre creo que es bien importante que a nuestros estudiantes ya los estemos involucrando justamente en estas actividades de divulgación, porque creo que todos hemos construido bien un conocimiento, lo estamos reforzando, pero no nos tomamos la libertad, porque sería una libertad de divulgarlo, porque enriqueceríamos el conocimiento de muchas personas más y de repente podemos demostrar en nuestro caso como profesores que hay muchas técnicas y muchas herramientas que podrían mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y créanme que he tenido éxito, les encanta eso, utilizar lo de la triple Q porque va todo un análisis, ¿verdad? No solo ver la figura que se les presenta, sino que tienen que ir más allá de lo que realmente significa lo que estamos aprendiendo. Yo mi trabajo lo hice con ondas mecánicas y un tsunami y me gustó la relación que ellos sacaron. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Definitivamente, pues qué bueno que ya también están impulsando a sus estudiantes para hacer esta labor de difundir los resultados que van trabajando. Entonces, sin duda, pues es una excelente práctica para que también los estudiantes pues se vayan acercando a estas áreas y ojalá que pues también después nos pueda contar cómo ha usado algunos de estos prompts o se los ha compartido a los estudiantes para mejorar su trabajo. Por eso, en la última semana estamos invitándolos a la actividad que denominamos fortalecimiento del artículo, donde precisamente ahora lo que nos interesará es que ustedes trabajen y hagan que su documento esté más robusto. ¿En qué sentido entendemos esta robustez? Entonces, aquí lo que nosotros planteamos precisamente y que tenemos aquí en la plataforma
es precisamente en esta última semana, pues eh, lo que nosotros estamos primero haciendo es presentarles un resumen de ventajas que nos ofrecen estos modelos de lenguaje para hacer un procesamiento más específico de datos. Aquí presentamos una serie de aspectos que son los que creemos y se ha documentado en distintos foros, pues cuáles son los aspectos que puede resolver correctamente, como pueden ser las correcciones ortográficas, gramaticales de puntuación, la claridad y coherencia, la revisión del estilo y adecuación al tipo de texto, la detección de ambigüedades o ideas no desarrolladas, adaptabilidad a múltiples etapas del proceso de escritura, como lo hemos hecho a lo largo del taller, el acompañamiento personalizado, donde en el momento yo le puedo hacer preguntas y me contesta, e inclusive también ya hemos visto bastante mejoras en el soporte multilingüe. Y para poder fortalecer estos puntos, precisamente les estamos compartiendo esta semana una serie de prompts que están orientados a cada uno de estos aspectos, de manera que ustedes puedan decir, yo creo que tal vez mi trabajo requiere o quiero mejorarle la claridad y coherencia, pues podría yo usar cada uno de estos prompts en el contexto específico que ustedes vayan identificando que puedan requerir ese apoyo. Pero como siempre, pues esto es muy importante siempre recordarlo, que estos prompts los podemos usar para estas necesidades específicas que vamos identificando, pero gracias finalmente a su propio juicio, a esta experiencia que ustedes tienen, es que pueden determinar la pertinencia o no de las sugerencias que hace la inteligencia artificial y ustedes toman esta decisión final. Otro de los puntos que les presentamos acá es justamente qué pasa con estos aspectos éticos del manejo de la información sensible, que está relacionado con lo que el profesor Alan comentó hace un momento. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la protección de datos personales. Por eso nosotros en la elaboración de textos académicos debemos de cuidar algunos aspectos como los datos personales de nuestros estudiantes. También se promueve y se va a tratar de indicar que la información que manejemos sea desde cierto punto de vista anonimizada o bien bajo este formato que se denomina de agregación de la información. De manera que yo, en lugar de decir se trabajó con el grupo específico de la Escuela Nacional Preparatoria tal, entonces, en lugar de poner estos datos específicos donde la gente puede decir, ok, esto ya no está tan anónimo porque ya sé quiénes son, y inclusive yo puedo decir, ok, si estoy diciendo que el alumno dijo tal cosa, ya puedo empezar a rastrear y tratar de identificar a quién me estoy refiriendo. Y entonces es más recomendable que usemos frases más generales, aquí donde vienen precisamente estos conceptos de agregación y anonimización, donde yo uso los datos generales del grupo, pero no uso precisamente estos detalles puntuales de con quién estoy trabajando. Si por alguna razón se van a utilizar testimonios como donde se diga, y Gustavo de la Cruz dijo esto, entonces con el conocimiento de los participantes, es decir, digo, perdón, con el consentimiento de los participantes, donde ellos hayan aceptado que se use su información. Y más cuando estamos hablando de menores de edad, pues entonces esta autorización viene desde sus padres, madres o tutores legales. Y entonces también en este consentimiento, pues estaremos haciendo énfasis que esto se usará para fines académicos o de divulgación. Las imágenes es uno de los aspectos más importantes. Entonces, ustedes cuando quieran agregar imágenes para mostrar un momento
relevante que ocurrió en la clase, pues hay algunas recomendaciones que podemos seguir, como imágenes donde se vean las espaldas, solo las manos, donde los rostros no sean visibles. También se pueden utilizar fotografías de los materiales o capturas de pantallas, pero precisamente cuidando los aspectos de anonimización que mencionamos previamente. Cuando usemos gráficas, esquemas, pues podemos usar la inteligencia artificial para no comprometer la identidad. En una de mis últimas presentaciones, yo quería mostrar cómo los alumnos interactuaban y discutían entre sí, pero precisamente, pues fue una imagen que tomé ya hace algunos años. Entonces, en su momento, pues sí les pedí su consentimiento para fotografiarlos, pero quise probar la opción de integrar en mi presentación una versión de una ilustración que mostraba a los alumnos con su imagen procesada por inteligencia artificial, de manera que ya no se podía distinguir el rostro de los alumnos, porque ya fue una adaptación que usaron los usuarios, en este caso los estudiantes que estuvieron allí. Entonces yo pude ya mostrar sin ningún problema, como parte de mi presentación, esta imagen donde ya no podía distinguirse quiénes eran los estudiantes, pero para los fines prácticos que yo necesitaba, que era en este caso describir la manera en que estaban interactuando los estudiantes, pues sin duda me fue de mucha utilidad. También entonces cuando nosotros empecemos a analizar los resultados, pues otra vez es central la anonimización, donde cuidemos que cualquier elemento de evaluación que se haya utilizado, pues no haga referencia a casos individuales, a menos de que contemos con la autorización explícita. Por supuesto, el lenguaje, el manejo del lenguaje es fundamental, el uso responsable de estas herramientas de IA, pues también lo debemos cuidar, ya lo decía, por ejemplo, el profesor Alan. Aquí una recomendación que se hace es que no compartamos a las plataformas estos fragmentos que incluyan los nombres o detalles personalizados sin anonimizar previamente. También se considera que no se compartan documentos completos para que no se pueda rastrear esta información. Otra vez, insisto, cada empresa puede ofrecer más o menos información que sobre el manejo de los datos, pero entonces si no tenemos esa certeza, pues hay que cuidar que la información no la estemos exponiendo. Por eso es importante recordar que estos modelos pueden almacenar la información temporalmente para hacer el procesamiento. Entonces, por eso siempre será preferible trabajar con datos editados o genéricos donde ya venga esta información. Y por eso aquí esta recomendación y esta pregunta que se nos plantea es muy importante que la tengamos presente. ¿Estoy cuidando adecuadamente la identidad y los derechos de las personas que participaron en esta experiencia? Y si sí, pues entonces podemos seguir avanzando con el manejo y trabajo del procesamiento de los datos. Acá les dejamos un PDF que muestra un checklist que está asociado a lo que acabo de comentar. Creemos que esta puede ser una herramienta que al final de la elaboración del artículo no está de más hacer una revisión y decir todos estos puntos que acabo de mencionar, pues los estoy cuidando, y si sí, pues entonces mi artículo está listo para ser sometido a las revistas correspondientes. Entonces, ojalá les sea de utilidad. En esta semana entonces les planteamos dos retos ya para cerrar esta sesión. Entonces, por un lado, pues los invitamos a que hagan una reflexión final sobre el uso de la inteligencia artificial. Acá les estamos planteando entonces que usen algunos de estos prompts para mejorar su trabajo. Y entonces aquí nos compartan el prompt que usaron. Después nos cuenten qué les sugirió mejorar calidad. Por eso le estamos diciendo, resume brevemente, no tienen que poner toda la respuesta si no quieren que parte de su texto quede visible. Entonces,
con que nos hagan un resumen como mejora de claridad, de organización, estilo. Y entonces pueden copiar una o dos frases, si ustedes lo prefieren, o hacer este resumen general. Y entonces que hagan esta valoración crítica de lo que la inteligencia les pidió. Aún en el caso, profesora Beatriz, que usted ya tiene terminado su artículo, pues puede hacer sobre su artículo, probar algunas de estos prompts que le sugerimos para ver qué le comenta la inteligencia artificial y que nos cuenten entonces si esas fueron o no pertinentes estas sugerencias, las aceptaron, adaptaron, las rechazaron y que nos cuenten un poco por qué. Y finalmente entonces hagan una reflexión sobre las posibilidades que la inteligencia artificial nos ofrece en estos conceptos y si cambió o no esta percepción. Aquí lo estábamos discutiendo hace un momento con la profesora, precisamente me decía cómo ya cómo ella nos adelantó un poco con esta reflexión final. Y finalmente, pues que nos compartan este tercer avance del borrador, donde deberían de tener más secciones, al menos dos secciones ya más completas, donde ya se esté muy claramente integrada la citación y la bibliografía, donde traten de incluir estos resultados de evidencia, cuidando precisamente lo que comentábamos, el manejo de datos personales, un lenguaje respetuoso y cómo usaron la inteligencia artificial para probar y evaluar, más bien no para probar, para evaluar lo que tenían. Entonces, que nos cuenten al menos en estas dos secciones cómo les ayudó a mejorar. Entonces, como parte del pie de su documento, pues nos indiquen brevemente qué fue lo que se cambió respecto a lo que se había se había comentado previamente la inteligencia artificial y pues que nos compartan su borrador para ir viendo y de nuestra parte pues darles una última retroalimentación para mejorar. Nuevamente, aquí está la rúbrica de los aspectos que esperamos cuidar, que esperamos considerar para la evaluación. Ya entonces con eso estaríamos revisando y concluyendo las actividades de nuestro taller. Como en otras ocasiones, pues acá les vamos a dejar a la mano un listado de espacios donde creemos que pueden ustedes presentar los trabajos. Les compartimos algunos ejemplos de publicaciones que ya se han escrito sobre el proyecto del aula. Hay muchas más que están disponibles en Internet. Aquí solo pusimos algunas de ejemplo y pues en unos días les compartiremos ya este cuestionario de satisfacción donde esperamos que ustedes nos compartan su opinión para seguir mejorando las actividades del diplomado, precisamente buscar siempre mejoras y oportunidades de mejora respecto a las actividades que estamos haciendo. Entonces, este cuestionario de satisfacción es fundamental para esto y, por supuesto, validar su nombre para la emisión de las constancias correspondientes de acuerdo con los criterios de aprobación del diplomado. Pues sin más, todo el equipo que ha estado trabajando aquí arduamente a lo largo de estas semanas y que por supuesto todavía tenemos el compromiso de darles retroalimentación en las entregas que estén por ahí pendientes, pues les agradecemos mucho su participación a lo largo de estas casi 8 semanas y esperemos que les haya gustado este taller y pues nos encontremos pronto en una de las siguientes actividades de la red de aulas del futuro. Muchas gracias a todos Muchas, por habernos acompañado y pues estaremos en contacto, por supuesto, a lo largo de de las siguientes actividades y en la plataforma. Entonces, muchas gracias. muchas gracias a todos. Hasta